Bien, no sé si escuchaste la introducción donde me mandaste un link para entrar a un curso de marxismo con una serie de clases donde, a ver, me interesa porque tus columnas venís teniendo una posición bastante diferente a la del resto, ¿no? A la del sentido común, y creo yo que en esos cursos está la raíz de cómo ustedes analizan la realidad. Sí, bueno, primero han sido unos cursos muy exitosos, vienen siendo, esta es la segunda edición de este curso número 1 y el curso anterior, la primera edición, contó con presencias de compañeros de El Salvador, de Panamá, de México, de los Estados Unidos y obviamente de Argentina, etcétera. Entonces, realmente fue muy bueno. Es un curso totalmente gratuito, los materiales son gratuitos, la asistencia es completamente gratuita, se hace online y realmente ahora la segunda edición es impresionante la cantidad de gente que se ha inscrito y ahí es lo que estamos viendo justamente la economía, la lucha de clases, las clases sociales, el surgimiento de la sociedad de clases y sobre todo el capitalismo, que es lo que interesa analizar. Y luego el Estado, el régimen, el gobierno, las ideologías, y justamente a partir de ahí las dos grandes corrientes, el reformismo y la corriente revolucionaria, que son parte, digamos, son las dos corrientes que ha desarrollado la izquierda a nivel mundial. Obviamente la mayoritaria es la tendencia reformista, y bueno, y la necesidad de la construcción de una corriente revolucionaria, ¿no? Bueno, estos son un poco de los... Dale. Sí, sí, no, hablando de reformismo, bueno, ayer arrancamos el programa en realidad y tuvimos una intervención donde habla de o sea, yo estoy queriendo tratar de volver a la realidad, ¿no? Después de tanto tiempo, porque parece que pasaron muchas cosas, pero en realidad en lo esencial siguen igual la cosa en la lucha de clase, ¿no? Y me hablaban de que hay dos campos en realidad, que uno estaría en el oriente, digamos el campo oriental y el campo occidental, sería así, y esa sería la disputa que se está dando, donde el campo occidental serían los imperialistas, lo malo, y el campo oriental, con China en la cabeza, que se le está enfrentando, y sería el campo progresivo, progresista, o el más bueno. El curso que ustedes están dando, ¿analizan esta situación así? ¿Lo ven así? ¿Nos ayuda a tener otra mirada? ¿Cómo es esto? Hay otro curso que hacemos que es justamente sobre la teoría del desacople, que es esta teoría que vos estás desarrollando. Esta teoría de que China se desacopla del dominio norteamericano, de la hegemonía de Estados Unidos, y que enfrenta esa hegemonía, es la teoría del 99% de la izquierda mundial, de la opinión pública, etcétera, etcétera. Es una teoría que justamente dice esto, ¿no? De que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía mundial y que China está desafiando esa hegemonía junto con Rusia, la India, Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, es una teoría completamente falsa. No tiene ningún asidero en la realidad, no hay ningún dato de la realidad que diga que Estados Unidos pierde la hegemonía y que China la desafía. Todo lo contrario. Los datos de la realidad son brutalmente contundentes en el sentido contrario. Es decir, la hegemonía de las corporaciones globales norteamericanas es cada día más contundente. Además, no hay ninguna posibilidad de desafiar el poderío militar norteamericano. No hay ningún ejército del mundo que pueda llevar adelante ese desafío. Pero además, la oligarquía que gobierna China está asociada profundamente a la oligarquía norteamericana. Es decir, lo que está sucediendo no es eso. Lo que está sucediendo es otra cosa. Hay solo dos teorías que explican lo que ocurre en el mundo.
Uno es la teoría del desacople, que es esta, la que utiliza todo el mundo, y que todo el tiempo es desmentida por la realidad. ¿Por qué? Porque la teoría del desacople, ¿cuál es su conclusión final? Para la teoría del desacople, todo lo que está sucediendo en el mundo es una pelea por arriba entre dos imperialismos. Sí. Y eso va directamente desembocando en la Tercera Guerra Mundial. Entonces todo el tiempo los partidarios del desacople anuncian la Tercera Guerra Mundial y nunca se produce. Es decir, cuando hay un bombardeo en el Líbano dicen viene la Tercera Guerra Mundial. Cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania dijeron viene la Tercera Guerra Mundial. Cuando Ucrania invadió Kursk dicen viene la Tercera Guerra Mundial. Y en realidad el pronóstico de que viene la Tercera Guerra Mundial ya viene desde hace más de 70 años. Es decir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente sectores de la izquierda empezaron a plantear que se venía la Tercera Guerra entre Estados Unidos en ese momento y la Unión Soviética, y eso nunca se produjo. Y luego ahora buscan un reemplazo de la Unión Soviética y lo encuentran en China, y tampoco eso se va a producir porque China no es un Estado obrero, es un Estado capitalista que está muy asociado a Estados Unidos. Entonces la Tercera Guerra Mundial tan anunciada nunca se produce. ¿Y qué es lo que se está produciendo? Bueno, lo que se está produciendo no es una guerra entre Estados, sino una lucha entre la revolución y la contrarrevolución. Eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo en Medio Oriente? ¿Una lucha entre China y Estados Unidos? No. China no está apoyando, por ejemplo, ¿qué debería estar sucediendo? Que China le esté dando armas a Hezbollah o a Hamas. No está sucediendo eso. China no interviene en el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay levantamiento de los pueblos árabes contra Israel. Es una lucha y obviamente Israel sostenida por el imperialismo de los Estados Unidos, por el imperialismo europeo y por el imperialismo japonés. Y por omisión, tanto Putin como China también están apoyando a Israel. Porque ni Putin ni China le están dando armas ni apoyo ni militar ni político a las milicias palestinas que están enfrentando a Israel. Por lo tanto, lo que hay es una lucha entre dos sectores, la revolución y la contrarrevolución. ¿Qué está pasando en Ucrania? También, todo el tiempo dicen es una lucha entre la OTAN y Rusia. No, no es verdad. Los que dicen que es una lucha entre la OTAN y Rusia dejan de lado un elemento importantísimo de la realidad, que existe Ucrania. Ucrania existe. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay un país que está luchando por su liberación. Y no desde ahora, desde hace 10 años que está luchando por su liberación. Entonces, otra cosa es qué es lo que hace la OTAN. Y qué es lo que hace, y en este caso, si fuera verdad la teoría del desacople, ¿qué debería estar haciendo China? Debería estar apoyando a Putin con tropas. ¿Y qué debería estar haciendo la OTAN? Debería estar apoyando a Ucrania, y sin embargo no hay un solo soldado chino combatiendo, ni hay un solo soldado de la OTAN combatiendo, si no hay ninguna tercera guerra mundial. Lo que es una lucha entre la revolución y la contrarrevolución es un país que se quiere liberar contra una nación opresora, que es la Federación Rusa. Otra cosa es cómo todo se coloca, por ejemplo la OTAN, que le da limitadamente armamento a Ucrania para contener esa revolución, y que esa revolución no termine tirando abajo a Putin. Porque si cae Putin, todo un sector del planeta quedaría desmantelado. Es decir, la Federación Rusa es una cárcel de pueblos que contiene y oprime a decenas y decenas de nacionalidades, pueblos originarios que están luchando por su independencia, que están luchando por su liberación. Si cayera Putin, todo eso se libera, y ese proceso revolucionario podría incluso repercutir al interior de China. Por eso todos están interesados, China, Estados Unidos, todo el mundo, en contener esos procesos y evitar que se salgan, digamos, que terminen produciendo revoluciones más profundas, que terminen provocando cambios políticos que después
para el imperialismo sea irreversible sostener el capitalismo. El capitalismo se sostiene con regímenes políticos que oprimen a los pueblos, si no, no se podría sostener. Lo mismo está ocurriendo con Israel. Israel está sufriendo una gravísima crisis, de lo que nadie habla. Entonces, todos estos procesos revolucionarios golpean sobre estos estados, estos regímenes reaccionarios, estas dictaduras, y los están destruyendo. Son avances de la revolución. Obviamente, si uno prende la televisión no va a encontrar este tipo de análisis. Va a encontrar todo lo contrario, que China, que Rusia, que esto, que lo otro, y nada de los pronósticos que ellos dan se cumplen en la realidad, porque la realidad va por otro lado. Por eso todo el tiempo los acontecimientos políticos sorprenden a los analistas, politólogos, charlatanes y al 99% de la izquierda mundial, que analiza las cosas negando lo que está sucediendo con el movimiento de masas y los pueblos del mundo, que están llevando adelante revoluciones muy importantes. Ahora, Daniel, yo, más allá de la teoría del desacople, que está bien, estoy de acuerdo, a mí me parece que hay una teoría de clase la que está faltando ahí, porque esa conclusión, la que pone a Rusia o a China como salvadores, lo que está buscando es que la salvación venga desde arriba, desde una institución y no desde abajo, desde los pueblos. Y lo mismo si lo trasladamos acá a nuestro país, bueno, podríamos esperar de un político bueno, de un partido político progresista, la salida, y no desde abajo, desde los pueblos, repito. Desde ahí yo te decía que con un análisis de clase, como es este curso, se podría llegar a ver esto, si es así, si se puede llegar a ver. Ah, claro, sí, en eso tenés toda la razón. Si yo digo que China es la esperanza del mundo, estoy embelleciendo a un régimen horroroso que es capitalista, o sea, es una oligarquía capitalista, son burgueses. O sea, estoy poniendo expectativas en una clase social que no cumple ningún rol progresivo hoy por hoy. Al revés, si yo digo que Putin, hay que apoyar a Putin, como lo está diciendo el 99% de la izquierda mundial, ya sea de forma manifiesta o de forma implícita, está diciendo que Putin, que la esperanza del mundo, hay que ponerla en Xi Jinping, en Putin, en estos regímenes siniestros, que son burgueses, o en Evo Morales, o en Petro, o en Lula. Justamente eso significa, intentar confundir a sectores del pueblo y del activismo mundial, creyendo que por ahí va la salida, apostando a sectores capitalistas, sectores burgueses, cuando justamente lo que tenemos que apostar es lo contrario. Antes de ayer fueron las elecciones en Brasil y Lula se hundió. O sea, el pueblo brasileño terminó votando todo lo que fuera en contra de Lula. Es decir, todos los regímenes y gobiernos que la teoría del desacople señala como una posible alternativa ante el imperialismo de los Estados Unidos es totalmente falso, porque son regímenes y gobiernos que están en sociedad con los Estados Unidos y que defienden el capitalismo. De la mano de esos regímenes y de esos gobiernos no va a haber ninguna salida. Sí hay salida y hay una esperanza de la mano de los trabajadores y el pueblo. Es como si en Argentina tuviéramos alguna expectativa de que va a venir algo de la mano del peronismo, que es lo que está alentando lamentablemente sectores importantes de la izquierda. Alientan permanentemente que haciendo unidad con el peronismo va a haber alguna salida, porque el peronismo lo que está pensando, primero está en una gravísima crisis de la cual le cuesta mucho salir, y una pelea interna entre Kicillof y Cristina, que se están matando por quién controla ese viejo partido, digamos que es la única oposición que existe al gobierno, pero que en realidad no es una gran oposición porque acuerdan en lo fundamental que es sostener el capitalismo. Pero además, lo que golpea al gobierno de Milei no es el peronismo, sino que son las acciones del pueblo. Si nosotros vemos la marcha universitaria no tiene que ver con el peronismo.
es una acción popular, es una acción del pueblo, de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores, que son los estudiantes, pero también de los profesores universitarios, de todo un sector gigantesco, muy grande, que lo está acorralando a Milei y le está presentando movilizaciones gigantescas donde ahí no hay protocolo antipiquete ni nada que valga, que muestra la debilidad del gobierno. Este es un gobierno muy débil, las encuestas están dando una caída en picada de la popularidad de Milei, la poca popularidad que tenía la está perdiendo. Es decir, entonces el panorama del gobierno de Milei es cada vez más negro, además teniendo en cuenta que hace muy poquito que asumió, ¿no es cierto? Llevamos 10 meses del gobierno de Milei. Sin embargo, ya con lo visto es suficiente, el pueblo le está retirando el apoyo, es un gobierno que cada día que pasa pende de un hilo y que la única razón por la cual sigue en el gobierno es porque el peronismo no lo quiere voltear, porque el peronismo además está destruido, los dirigentes sindicales, sociales, que tienen la posibilidad de hacer una gran convocatoria para terminar con este gobierno, no lo hacen, porque también dependen del capitalismo. Por lo tanto, la única real posibilidad de terminar con Milei viene de la mano de los trabajadores y del pueblo. Y no confiar en ninguna de estas direcciones, que son todos traidores y que de hecho colaboran con Milei para defender el capitalismo. Justamente ahí llegamos al tema, los trabajadores y el pueblo, pero también necesita una organización, porque si bien la gente está resistiendo más allá de los partidos tradicionales, no solamente el peronismo, sino el radicalismo y el PRO, pero alternativa, no hay alternativa, por eso también me parece que sigue Milei, porque no encontramos alternativa de gobierno y de propuesta. Claro, exactamente, porque todos defienden el capitalismo. Entonces, una alternativa, la única alternativa que puede haber tiene que ser revolucionaria, y esa tarda más en surgir. Alternativas reformistas, como decíamos recién, sobran, está llena. Ahora, alternativas revolucionarias no sobran, ni en Argentina ni en el mundo. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia, porque el capitalismo no tiene posibilidad de dar ninguna concesión a los pueblos del mundo, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Estamos en medio de un colapso del capitalismo y una brutal mezcla de inflación y recesión global. Es decir, la caída de las bolsas el 5 de agosto, cuando se derrumbó Wall Street, se produjo el lunes negro nuevamente. Se produjo porque por primera vez se mezclan datos de la economía mundial que son terribles. Por un lado, la inflación, que para nosotros en Argentina es un fenómeno normal, porque hace 40 años que tenemos inflación, pero en el mundo no era así. Y ahora la inflación en todo el mundo está disparada. Y segundo, la recesión. Entonces, digamos, los bancos centrales y los funcionarios que manejan el capitalismo a nivel global no tienen herramientas para enfrentar ese combo. Porque, digamos, enfrentaban la recesión con los salvatajes y enfrentaban la inflación con la subida de la tasa de interés, o el operativo que ellos denominan quantitative tightening, que es retirar el dinero. Bueno, ninguno de esos mecanismos puede resolver un combo de inflación y recesión, que es estanflación. El mundo se está dirigiendo hacia la estanflación. Está en recesión Estados Unidos, en recesión China, en recesión Europa y en recesión Japón. Con eso es suficiente. En ese marco está Argentina. Entonces ningún gobierno capitalista del mundo va a dar concesiones en ningún lugar. Por lo tanto, la salida para el capitalismo no es reformista, la salida de la crisis, porque no hay posibilidad de conseguir aumentos salariales, aumento de las pensiones jubilatorias, aumento del presupuesto de la salud o de la educación. El capitalismo no puede dar eso, ya no lo puede hacer. Estamos en una etapa completamente diferente
y lo que está planteado es la abolición del capitalismo. Bien, Entonces, Dani, sí. disculpame, porque son la última. Lo que vos estás planteando, primero el panorama, sería bueno ampliarlo el próximo miércoles, el panorama económico mundial. Pero después, volviendo al curso, cuesta ver, justamente porque como vos decías, el 99% nos dicen que hay que esperar que alguien bueno surja y pueda solucionar todo esto. Es difícil llegar a la conclusión revolucionaria, como vos decís, sin una guía. Justamente por eso me interesaba el curso, si es que te lleva a llegar a esa conclusión, te ayuda a llegar a esa conclusión, porque si no es como que suceden las cosas y nosotros somos impotentes ante las situaciones que nos atraviesan. Cuando deberíamos ser que tendríamos que tener la herramienta para salvarnos, porque si no nos hundimos todos. Sí, es cierto. El curso apunta en ese sentido, más práctico, digamos, como quienes opinamos que hay que abolir el capitalismo, comenzamos a unirnos en una organización común a nivel mundial y en Argentina. Entonces, claro, justamente el curso apunta para ese lado. www.revolucion.org o en las redes sociales, en Facebook, buscando la Marx, se encuentra el link del curso para todos los que quieran ingresar, y justamente esa es la idea, empezar a volver al marxismo clásico, volver a los orígenes, a las raíces del marxismo, que lo que plantea es que hay que terminar con el capitalismo, porque es un sistema que no da ninguna salida. Creo que es algo que el mundo entero está percibiendo con claridad, sectores ya muy importantes del pueblo y del activismo global, de que esto ya no va más, que no está ofreciendo el capitalismo salida y que hay que ir por una vía revolucionaria, y eso hay que construirlo, no va a venir construido de arriba, como vos decís, por ningún personaje, ni un Putin, ni un Xi Jinping va a proponer ese tipo de soluciones, la tenemos que construir desde abajo, cuesta más, tarda más, pero va a terminar llegando en la medida que nos organicemos para ese objetivo. Bueno, acá Mirta nos dice simplemente hay que nacer de nuevo. ¿Es así? Y sí, es así, hay que abolir lo que hay, que además es imposible ya convivir con el capitalismo, está amenazando de muerte al conjunto. Si solamente hay que mirar lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos, con el aterrizaje del huracán Milton, que es un verdadero horror, que va a terminar destruyendo toda una parte de esa región, por el fenómeno de calentamiento global, que cada día provoca fenómenos más horrorosos en cualquier lugar del mundo que miremos. Solo con mirar eso es suficiente para saber que el capitalismo ya no va más. Bien, muy claro, siempre quedan cosas para seguir, pero el tiempo es tirano. Te agradecemos, Daniel Campos, y bienvenido nuevamente y hasta el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles que viene y son todos temas largos, entonces los vamos desarrollando miércoles tras miércoles. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego, Antonio, gracias. Chao.